Enfermedad inflamatoria intestinal. Definición. La enfermedad inflamatoria intestinal es un grupo de patologías que cursa con inflamación del tubo digestivo. Al referirnos a la enfermedad inflamatoria intestinal, englobamos dos entidades sobre todo. Nos referimos a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn. Su máxima incidencia es de los 15 a los 35 años de edad y en la tercera edad. Etiología. Su etiología es desconocida, pero hay varios factores que se relacionan al cuadro. Factores genéticos, infecciosos o por una reacción inflamatoria normal frente a la flora bacteriana normal. Factores inmunitarios relacionados con la gamma-globulinemia y déficit de la IgA. Dentro de los factores inmunitarios citamos anticuerpos que no podemos olvidar. Los ASCA relacionados con la enfermedad de Crohn, que se ha detectado anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae ASCA en un 40 al 80%, y los PANCA, anticuerpos contra gránulos citoplasmáticos de neutrófilos, con la colitis ulcerosa que está en un 20 al 85%. Algunos factores ambientales fueron también relacionados, entre ellos el tabaco, que protege frente contra la CU y empeora la S, vale decir, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Patología. Anatomía patológica. Colitis ulcerosa. Características macroscópicas. Abarca por lo regular el recto y se extiende en sentido proximal hasta afectar parte o la totalidad del colon. En un 40 a 50% se circunscribe al recto y recto sigmoide. Otro porcentaje, entre 30 y 40%, rebasa el sigmoide, pero no compromete todo el colon, y en un 20% la colitis es total. Dentro de las características, la mucosa con inflamación leve muestra eritema y una superficie granulosa fina que se asemeja a la lija. En la enfermedad más grave, la mucosa es hemorrágica, edematosa, ulcerada, y la afección prolongada puede identificarse pólipos de origen inflamatorio. En los individuos con enfermedad fulminante puede presentar colitis tóxica o megacolon, donde la pared intestinal se adelgaza y existe graves úlceras en la mucosa que puede llevar a la perforación. Características microscópicas. Dos signos histológicos sugieren carácter crónico y permiten diferenciar de la colitis infecciosa o aguda. En primer lugar, las criptas del colon se deforman, pueden ser bífidas en escaso número, a menudo con un espacio entre la base de la cripta y la cava muscular de la mucosa. En segundo lugar, presentan plasmocitos basales y múltiples agregados linfoides basales. Pueden aparecer signos como congestión vascular de la mucosa, hemorragia focal e infiltrado de células inflamatorias que dan lugar a criptitis y al final absceso en las criptas. Anatomía patológica de la enfermedad de Crohn. Características macroscópicas. Puede afectar cualquier parte del tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Entre el 30 a 40% se presenta en el intestino delgado, otro 40 a 55% en el intestino delgado y colon. Por último, un 15 a 25% solo colitis. La parte más comprometida, en un 90%, es el ilion terminal. La enfermedad de Crohn es segmentaria, con zonas intactas rodeadas de intestino enfermo que presenta un proceso transmural y puede formar pseudopólipos. La inflamación focal y trayectos fistulosos llevan a una fibrosis y estenosis del intestino, lo que provoca obstrucciones intestinales crónicas y recurrentes. Características microscópicas. Las primeras lesiones son úlceras aftoides y abscesos crípticos focales con laxos agregados de macrófagos, que forman granulomas no calcificantes en toda la capa de la pared intestinal. Estos granulomas son patognomónicos de la enfermedad de Crohn, pero solo se los identifica en un 50% de las biopsias de mucosa. Otra característica histológica son los agregados linfoides submucosos o subserosos, en particular fuera de la área de ulceración, y algunas veces forman trayectos fistulosos o abscesos locales. En resumen, colitis ulcerosa, la inflamación en la mucosa, excepto en el megacolon tóxico. Los abscesos crípticos muy frecuentes. Granulomas no calcificantes no.
fibrosis una cruz. Distribución continua, colon, recto, proctitis 25%, colitis izquierda 45%, colitis extensa 20%. Recto respetado, raro. Ilion terminal no afectado. Mucosa, granular, friable, eritematosa, exudados mucosos, hemorragia espontánea. Serosa, normal. Estenosis fibrosas, muy rara. Fístula espontánea, casi nunca. Pseudopólipos frecuentes. La enfermedad de Crohn, inflamación transmural. Abscesos crípticos, raros. Granulomas no calcificantes, 40% de las piezas quirúrgicas, patognomónicos. Fibrosis, 2 cruces. Distribución discontinua. Zonas afectadas y zonas respetadas. Desde boca hasta el ano, más frecuente ileocólica, 40%, ileal 30%, colon 30%, gastrointestinal alta 5%. Recto respetado frecuente. Ilion terminal afectado en el 75%. Mucosa, pequeñas úlceras lineales o serpiginosas sobre una mucosa normal. Empedrado, fisuras. Serosa se afecta con frecuencia. Estenosis fibrosas frecuente. Fístula espontánea, enterocutáneas o internas en un 10%. Pseudopólipos raros. Continuamos la comparación. Colitis ulcerosa, riesgo de cáncer de colon discretamente elevado, lesiones anales 10%, empedrado no, granuloma en la biopsia no. En la enfermedad de Crohn, el riesgo de cáncer de colon menor que la colitis. Lesiones anales 75%, empedrado sí, granuloma en la biopsia ocasional. Clínica. Las manifestaciones clínicas vienen marcadas por la localización. Colitis ulcerosa. La misma se acompaña de diarrea mucosanguinolenta, en ocasiones con presencia de pus, las mismas en pequeños volúmenes, pero algunas veces solo se expulsa gas con moco y poco de sangre, esputo rectal. Incluso también la sensación de evacuación incompleta conocida como tenesmo rectal. El dolor es de tipo retorcijón que se alivia con la defecación. La extensión del cuadro tiene importancia pronóstica y terapéutica, denominándose proctitis a la afección anorrectal, colitis extensa al compromiso del colon izquierdo hasta el ángulo esplénico y colitis izquierda a la inflamación que sobrepasa este límite, llegando incluso a ser pancolitis. La complicación típica es el megacolon tóxico, que es una dilatación del colon mayor a 5.5 centímetros, ya sea total o segmentario, que se da por afectación del tono neuromuscular secundario a la severa inflamación del colon. Puede ser desencadenado por varios factores, sobre todo disminuir la motilidad intestinal, colonoscopía o uso de enema opaco cuando el paciente está en un brote agudo. El tratamiento inicial es médico, el cual consiste en control estricto y periódico del paciente con ciertas medidas terapéuticas, nutrición parenteral, dosis altas de corticoides intravenosos, antibióticos, monitorización estrecha clínico-analítico-radiológica. Si no existe respuesta a las 24-48 horas, se realizará cirugía urgente mediante colectomía total con ileostomía terminal, ya que la mortalidad sin cirugía puede ser mayor al 30%. Nueva tabla, colitis ulcerosa, presentación de la enfermedad. Leve, moderada y grave. Leve, movimientos intestinales menor a 4 por día. Sangre en heces escasa, fiebre no, taquicardia no, anemia leve, velocidad de sedimentación menor a 30 milímetros, aspecto en endoscopio, eritema, distribución del patrón vascular, granulación fina. Moderada, 4 a 6 por día, movimientos intestinales, sangre en heces, moderada, fiebre media menor a 37.5 grados, taquicardia menor a 90 de pulso medio, anemia mayor a 75%, aspecto en endoscópico, eritema intenso, granulación gruesa, ausencia de marcas vasculares, hemorragia de contacto, ausencia de ulceraciones. Grave, movimientos intestinales 6 por día, sangre en heces intensa, fiebre media mayor de 37.5, taquicardia mayor a 90 de pulso medio, anemia
menor o igual a 75%, velocidad de sedimentación mayor a 30 milímetros, aspecto en endoscopio, hemorragias espontáneas, ulceraciones. Tratamiento médico del megacolon tóxico, seguimiento intensivo, retirada de fármacos potencialmente desencadenantes, seguimiento con radiografía simple de abdomen y analítica, dieta absoluta, rehidratación por vía intravenosa, alimentación por vía parenteral, aspiración nasogástrica o intestinal, corticoides por vía intravenosa, antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa, metronidazol, ciprofloxacino, prevención de tromboembolia pulmonar, prevención de lesiones gástricas agudas. Enfermedad de Crohn. El cuadro se presenta con dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso. La afectación más frecuente es ileal, que presenta diarreas de grandes volúmenes sin sangre. Si la afectación es colónica, entonces el cuadro será similar a la colitis ulcerosa. No debemos olvidar que la enfermedad de Crohn afecta cualquier parte del tubo digestivo y es por eso que si afecta al intestino delgado podría producir un síndrome de mala absorción. La enfermedad de Crohn tiene 3 patrones de presentación: un inflamatorio en el cual predomina la diarrea y el dolor abdominal, otro estenosante que provoca clínica oclusiva y suboclusiva, y el patrón fistulizante, siendo la más frecuente las fístulas enteroentéricas, seguidas de enterourinarias, y no están incluidas las fístulas anales. Gran parte de los pacientes con enfermedad de Crohn pueden desarrollar patología perineal como fístulas, fisuras o abscesos, cuya clínica es independiente a la enfermedad intestinal. Cáncer colorectal en la enfermedad inflamatoria intestinal. El riesgo de carcinoma colorectal en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es mayor luego de 30 años de enfermedad, de 1 a 5 veces mayor en relación al resto de la población en general. El cribado se realiza ya sea mediante una colonoscopía total normal o una colonoscopía total con cromoendoscopía que detecta mejor las displasias. El cribado se realiza a 8 a 10 años de diagnóstico. Hay una excepción en la que este inicia al momento del diagnóstico y es en los pacientes con colangitis esclerosante primaria. El manejo de la displasia es de acuerdo al tipo de enfermedad inflamatoria intestinal y su extensión. En la colitis ulcerosa con displasia de alto grado sobre mucosa, no solo sobre pólipo, el tratamiento es el proctocolectomía con anastomosis ileoanal. En el caso de la enfermedad de Crohn, la cirugía es de carácter restrictivo, quiere decir que solo se extrae el lado afectado, ya sea una hemicolectomía derecha o una hemicolectomía izquierda. Si la lesión es localizada solo sobre un pólipo, se realizará una polipectomía endoscópica. Si la lesión se localiza sobre el recto, el tratamiento dependerá del estadio y su localización. En síntesis, el tratamiento global en la detección de CCR en el cribado es cirugía. Casos operables: quimioterapia, radioterapia, neoadyuvante, si se sitúa en el recto, dependiendo del estadio y su localización. Manifestaciones extraintestinales. Las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal puede ir paralela a la enfermedad o su curso ser independiente de la misma. La mayor parte de las manifestaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal se presentan en la enfermedad de Crohn. Para simplificar el estudio, recuerda que las manifestaciones extraintestinales de la colitis ulcerosa son característicamente el pioderma gangrenoso, colangitis esclerosante y la colangiocarcinoma. Otro dato a recordar es que la mayor parte de las manifestaciones extraintestinales tienen un curso paralelo a la enfermedad, siendo el tratamiento de las mismas el tratamiento de enfermedad inflamatoria per se. Las manifestaciones que siguen un curso independiente en la enfermedad son la colangitis esclerosante, pioderma gangrenoso, enfermedad perianal, espondilitis anquilosante, sacroileitis. De las mismas, el tratamiento debe ser independiente de la enfermedad inflamatoria intestinal. Son varias las manifestaciones extraintestinales. Por ejemplo, a nivel articular puede existir osteoporosis, dermatológico el eritema nodoso, pioderma gangrenoso,
A nivel ocular, epiescleritis y uveitis, cuyo tratamiento debe ser de entrada agresivo con corticoides intravenosos o infliximabs debido al riesgo de perder la visión. Características diferenciales clínicas, endoscópicas y radiológicas. Colitis ulcerosa, clínica. Sangre macroscópica en heces, sí. Moco, sí. Síntomas generales ocasionales. Dolor ocasional. Masa abdominal rara. Afección perineal importante, no. Fístulas, no. Obstrucción del intestino delgado, no. Obstrucción del colon, rara. Respuesta a los antibióticos, no. Recaída después de la cirugía, no. Endoscópicas. Recto respetado, raro. Enfermedad continua, sí. Empedrado, no. Granulomas en la biopsia, no. Radiografía. Intestino claramente anormal, no. Ilion terminal anormal, no. Colitis segmentaria, no. Colitis asimétrica, no. Estenosis ocasionales. Enfermedad de Crohn. Clínica. Sangre macroscópica en heces, ocasional. Moco, ocasional. Síntomas generales frecuentes. Dolor frecuente. Masa abdominal, sí. Afectación perineal importante, frecuente. Fístulas, sí. Obstrucción del intestino delgado, frecuente. Obstrucción del colon, frecuente. Respuesta a los antibióticos, sí. Recaída después de la cirugía, sí. Endoscópicas. Recto respetado, frecuente. Enfermedad continua, ocasional. Empedrado, sí. Granuloma en la biopsia, ocasional. Radiografía. Intestino claramente anormal, sí. Ilion terminal anormal, sí. Colitis segmentaria, sí. Colitis asimétrica, sí. Estenosis frecuente. Diagnóstico. El diagnóstico se lo realiza por la suma de criterios clínicos, radiológicos, anatomopatológicos y laboratoriales, aunque no en todos los casos se podrá cumplir con todos los criterios. Para las lesiones de intestino delgado se podrá utilizar cápsula endoscópica, pero con cuidado, por si existe estenosis se podría retener la misma. Tratamiento. Para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal se dispone de grupos de fármacos. Los más importantes son aminosalicilatos, llamados también 5-ASA. El más conocido, la mesalazina. Actúan en el ilion terminal y colon. Se utiliza para los brotes leves a moderados de la colitis ulcerosa. No se usa en la enfermedad de Crohn por la poca efectividad en la misma. Corticoides. Se utilizan para los brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal. No se usan como mantenimiento y son más potentes que los salicilatos. Antibiótico. Usados sobre todo en el megacolon tóxico. Enfermedad inflamatoria intestinal con presencia de fiebre. Enfermedad de Crohn fistulizante y enfermedad perianal. Generalmente se usa el ciprofloxacino y el metronidazol. Inmunomoduladores. Debemos tener muy en cuenta sus usos e indicaciones. Azatioprina es el más utilizado. Se utiliza tanto en colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn, en los casos de corticodependencia y córticos refractariedad. Ciclosporina A, indicado en brotes de colitis ulcerosa, cortirefractarios. Metotrexate, utilizado como mantenimiento de la enfermedad de Crohn cuando no se puede utilizar ninguna de las dos anteriores. Biológicos, utilizados en enfermedad de Crohn fistulizante, enfermedad perianal compleja, corticorefractariedad, manifestaciones extraintestinales graves, mantenimiento de la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn tras fallo del tratamiento inmunomodulador. Su uso debe ser bastante supervisado, pues puede dar lugar a la aparición de infecciones oportunistas. TBC, reactividad del virus de la hepatitis B. Los fármacos biológicos más usados son el infliximab, anti-TNFA, adalimumab. Antes de usarlo se debe realizar una valoración pre-tratamiento. Tratamiento de los brotes. El tratamiento de los brotes lo presentamos didácticamente en los siguientes diagramas. Tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de mantenimiento varía de acuerdo a los centros y la evolución del paciente. Por lo general, si en los brotes hubo la necesidad de utilizar corticoides, esto se debe mantener luego del brote por vía oral, disminuyendo paulatinamente la dosis. Ahora veamos orientaciones en el tratamiento de mantenimiento de cada entidad. En la colitis ulcerosa, luego de un brote se utiliza 5-ASA, ya sea bioral o tópica.
Si el paciente es córtico dependiente, se utiliza aciatoprina o 6-mercaptopurina en lugar de 5-ASA. En caso de que el tratamiento no sea efectivo, se puede utilizar infliximab o adalimumab. En el caso sea de que el paciente haya sufrido un brote grave, ya sea córtico refractaria, se emplea igualmente aciatoprina o 6-mercaptopurina. Si el brote se controló con infliximab, se puede combinar con aciatoprina como mantenimiento. Un dato importante a recordar que el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa es curativo y por lo tal, luego de la proctocolectomía no es necesario un tratamiento de mantenimiento. En la enfermedad de Crohn no se utiliza el 5-ASA, se puede utilizar ya sea aciatoprina o 6-mercaptopurina. En caso de que fracase, se puede combinar aciatoprina con infliximab o aciatoprina con adalimumab o methotrexate en monoterapia. En la enfermedad de Crohn, el tratamiento quirúrgico no es curativo, por eso solo se extrae segmentos afectados. Como mantenimiento tras la cirugía se recomienda aciatoprina. Tratamiento quirúrgico. En la colitis ulcerosa debemos recordar que el tratamiento es curativo, por lo tanto no se limita solo al segmento afectado. Ahora debemos plantearnos dos escenarios. Si la cirugía es de urgencia, se realizará una colectomía total e ileostomía terminal. Esta se realiza en caso de un brote grave que no responde a tratamiento o un megacolon tóxico, perforación, hemorragia o un escenario que ponga en peligro la vida del paciente. En el caso de que la cirugía sea programada, se realizará una panproctocolectomía total con anastomosis ilioanal y reservorio en J. El reservorio preservará la continencia. Su complicación más frecuente es la reservoritis, que se presenta con compromiso del estado general, principalmente fiebre, dolores osteomusculares y diarrea. Por lo general, responde a los antibióticos y en caso de persistir se revierte el reservorio. En la enfermedad de Crohn, la cirugía no es curativa y la enfermedad recidiva en el 75% de los casos. Se la indica en las complicaciones como ser hemorrágicas, fístula, perforación. Las recidivas se relacionan con el tabaco, por lo que es importante el abandono del mismo. Todos los pacientes luego de la cirugía deben recibir tratamiento con metronidazol por 3 meses. En los pacientes de alto riesgo y patrón estenosante deben además recibir profilaxis postquirúrgicas con aciatoprina. Tratamiento de la enfermedad perianal. Se debe combinar el tratamiento antibiótico con inmunosupresores o biológicos. La cirugía debe ser mínimamente invasiva y preservar la continencia fecal. Los abscesos deben ser drenados y si existe fístula se debe colocar un sedal o cetón y asociar a tratamiento médico. Complicaciones. Colitis ulcerosa, megacolon tóxico se presenta en un 5% de las crisis que puede precipitarse por alteraciones electrolíticas y narcóticos. Otras complicaciones son la perforación colónica, riesgo de cáncer que se relaciona con la extensión y la duración de la colitis, a menudo es precedida o coincidente con displasia, la cual puede detectarse en las biopsias colonoscópicas de vigilancia. Enfermedad de Crohn. Como es un trastorno transmural, surgen adherencias en la serosa que permiten formación directa de fístulas y disminuye la incidencia de perforación libre. Otras complicaciones son la obstrucción intestinal, que se presenta en un 40% de los pacientes, abscesos intraabdominales, pélvicos, peritonitis, hemorragia masiva, mala absorción y enfermedad perineal grave. Complicaciones: colitis ulcerosa, fístulas negativo, enfermedad de Crohn 2 cruces. Abscesos, colitis ulcerosa negativo, enfermedad de Crohn 2 cruces. Megacolon tóxico, colitis ulcerosa positivo, enfermedad de Crohn negativo positivo. Recurrencia tras colectomía, colitis ulcerosa negativo, enfermedad de Crohn positivo.